iPhone XR versus iPhone 11 versus iPhone 12. Vamos a hacer una comparación entre estos tres dispositivos y vamos a ver cuál sería el mejor de estos tres. En caso de que estés pensando en comprarte alguno, pues bueno, este video te va a ser de mucha ayuda. En sí, antes de comenzar con este video, quiero que me digan cómo ven la calidad de imagen, cómo escuchan el audio, porque este video está siendo grabado con el iPhone 15 Pro Max en 4K a 60 fotogramas por segundo. Entonces déjenme saber cómo escuchan el audio, cómo ven la calidad de la imagen. El audio está siendo grabado con un micrófono externo que pues no es como de muy buena calidad, pero pues bueno, ya ustedes me dejarán saber bien. Lo que pasa también es que si lo grabo con el micrófono del iPhone, entonces me capta todo el sonido. Si ladra un perro por allá afuera, todo el sonido me lo capta. Entonces con este micrófono al menos como que reduce un poquito esos sonidos. Bueno, entonces vamos a empezar hablando un poco sobre el diseño de estos teléfonos. Como pueden ver, lo que es el iPhone 11 y el iPhone XR son prácticamente iguales los dos. Creo que aquí se alcanza a ver el iPhone 15 Pro Max en el reflejo del iPhone 11. Entonces el iPhone XR y el iPhone 11 son literalmente el mismo dispositivo. Hablando del diseño, tenemos dos cámaras de 12 megapíxeles para el iPhone 11 y tenemos solo una cámara de 12 megapíxeles para el iPhone XR. Por el lado izquierdo, porque recordemos que el teléfono va así, entonces por el lado izquierdo, vamos a ver si lo puedo acercar un poquito más. Aquí se ve bien, tenemos lo que es el switch para colocarlos en silencio, tenemos los botones de subir, bajar volumen, exactamente iguales los dos, como pueden ver, ninguna diferencia. Por el otro lado tenemos el botón de encendido, apagado y de Siri. Tenemos antenas por aquí para la señal, tenemos otras antenas por acá abajo, la bandeja para la SIM card. Ya por la parte de atrás vemos que el logo de Apple está un poco más arriba en el iPhone XR y en el iPhone 11 pues está un poquito más abajo, está más centrado. Por la parte de al frente tenemos pantallas de 6.1 pulgadas. Tenemos sus marcos bastante notables, bastante grandes en los dos teléfonos. Si los tienes así de frente, literalmente no vas a notar ninguna diferencia. Ya cuando los ves por detrás es que puedes diferenciar cuál es el 11 y cuál es el XR. Tenemos el notch bastante grande en los dos teléfonos. Se ve más grandes porque los marcos son grandes. Bien, entonces por eso se ven un poco más grandes el notch. En el iPhone 12 también tenemos el notch, pero se ve un poco más pequeño debido a que los marcos son más pequeños también. Entonces, en el iPhone 12 también tenemos pantalla de 6.1 pulgadas. Los marcos son un poco más reducidos, el notch del mismo tamaño. Los marcos ya son un poco planos. Tenemos también dos cámaras de 12 megapíxeles, prácticamente igual como con el iPhone 11. Este dispositivo es el color azul oscuro, que dependiendo de cómo le dé la luz puede que lo veas un poco más azul o un poco más negro. Aquí también tenemos los botones de subir, bajar volumen, el switch para colocarlo en silencio. Por el otro lado tenemos también el botón de encendido, apagado y de Siri. Más acá abajo tenemos la antena 5G. Recordemos que este fue el primer teléfono en tener 5G. Pues bueno, el primer iPhone en tener 5G más bien. Entonces, como les había dicho, los tres tienen pantallas de 6.1 pulgadas, pero la pantalla del iPhone 11 y del iPhone XR son pantallas LCD y sinceramente son de baja resolución a comparación con la pantalla del iPhone 12, que la pantalla del iPhone 12 es OLED y tiene una resolución mucho más alta. En cuanto a los colores se ven un poquito más lavados en el iPhone 11 y en el iPhone XR, mientras que los colores en el iPhone 12 se ven más vivos. También en el iPhone 12, algo que puedo notar aquí, vamos a hacer un poquito de zoom, yo creo que ahí estaría bien. Los colores en el iPhone 12 también se ven un poquito más azulados, como que son un poco más fríos, pero en el iPhone 11 y en el iPhone XR los colores son un poco más cálidos. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en alguna pantalla blanca, los colores se ven un poco más amarillentos. Aquí vamos a mirar la calidad de imagen en el iPhone 11. Ahora vamos a mirar la calidad de imagen en el iPhone XR o en el iPhone XR. Y ahora vamos a mirar la calidad de imagen en el iPhone 12. Probablemente aquí en la cámara no se note de la misma forma, pero cuando ya los tienes lado a lado, los tres teléfonos, sí podremos notar que la pantalla del iPhone 11 y del iPhone XR son de menor calidad a comparación con la pantalla del iPhone 12. Vamos a subirles el brillo a los tres, subámosles el brillo completamente. Creo que aquí se alcanza a ver un poco mejor.
El nivel de brillo es más alto también en el iPhone 12, en el iPhone XR y en el iPhone 11 son prácticamente iguales. Y este brillo extra que trae el iPhone 12 se va a agradecer mucho más cuando estamos en la luz directa del sol, ya que se va a apreciar un poco más el contenido que estemos viendo, si estamos leyendo algún mensaje, si vamos a publicar algo en las redes sociales. Pero a pesar de todo esto, las pantallas del iPhone XR y el iPhone 11 son aceptables. No son buenas, no son excelentes, no son lo mejor que tenemos, pero tampoco son muy malas. Entonces, con las pantallas del iPhone 11 y el iPhone XR, si no has tenido un iPhone con pantalla OLED anteriormente, probablemente ni notes la diferencia, solo se va a notar cuando los tienes lado a lado. Entonces, vamos a escuchar primero el sonido en el iPhone XR. Ahora vamos a escuchar el sonido del iPhone 11. Y ahora vamos a escuchar el sonido del iPhone 12. Bien, entonces como pudieron escuchar, los tres tienen buen sonido, pero ciertamente el sonido del iPhone 12 es muy superior al sonido de los otros dos. El sonido del iPhone 11 y el sonido del iPhone XR o iPhone XR son prácticamente el mismo, o sea, no noté ninguna diferencia entre estos dos, pero sí que se nota la diferencia ya cuando estás escuchándolo con el iPhone 12. Se lo tenía al revés. Como que tiene más brillos, o sea, tiene más brillos el iPhone 12 a comparación con estos otros dos. Ahora entonces vamos a hablar sobre las cámaras de estos dispositivos. Con el iPhone 12 tenemos las tres cámaras de 12 megapíxeles, dos cámaras principales o en la parte posterior, 12 megapíxeles y una cámara frontal de 12 megapíxeles también. Para el iPhone 11 y el iPhone XR tenemos cámaras de 12 megapíxeles, dos cámaras para el iPhone 11 de 12 megapíxeles, una sola cámara para el iPhone XR de 12 megapíxeles y las cámaras frontales son de 7 megapíxeles en los dos. Entonces, ¿cuál es la diferencia que tenemos en sí en cuanto a las cámaras fuera de los megapíxeles? La diferencia en sí es que el iPhone XR no tiene modo noche en ninguna de las dos cámaras. El iPhone 11 solo tiene modo noche en la cámara gran angular, mientras que el iPhone 12 tiene modo noche en todas las tres cámaras, en la gran angular y en la ultra gran angular. En la cámara selfie también tiene modo noche. Entonces vamos a mirar por aquí, como siempre lo hacemos, un pequeño repaso en cuanto a la interfaz de la cámara para ver si de pronto aquí notamos también alguna diferencia. Tenemos aquí la cámara rápida en los tres teléfonos, tenemos la cámara lenta, que en los tres teléfonos vamos a poder grabar hasta 200 fotogramas por segundo. Tenemos por aquí el video, que en los tres teléfonos vamos a poder grabar en 4K hasta 60 fotogramas por segundo. Tenemos aquí el apartado de la foto. Como puedes ver en el iPhone 11, vamos a hacer un poquito de zoom. En el iPhone 11 y en el iPhone 12 se nos activa el modo noche, pero en el iPhone XR simplemente nos activa el flash. Ya por acá tenemos la fotografía en modo retrato, que aquí también tenemos una pequeña diferencia. Fíjate nada más aquí todas las huellas como se ven en la pantalla, como si estuvieran sucias, como si nunca las hubiera limpiado. Y eso que a mí no me sudan las manos, pero bueno, así son las cosas, ¿no? Aquí también tenemos una diferencia, ¿no? Podemos ver que en el iPhone XR solamente tenemos tres modos para la fotografía en retrato, como estos tres estilos de estudio, mientras que en el iPhone 11 y en el iPhone 12 tenemos los 6 modos disponibles. Aquí puedes verlo. Por acá ya tenemos la fotografía panorámica,
Y pues en pocas palabras eso sería todo lo que tendremos aquí. En cuanto al zoom, pues como ustedes saben que el iPhone 11 y el iPhone 12 tiene dos cámaras. Vamos a tener aquí la ultra gran angular, que sería esta. Fíjate que aquí en la ultra gran angular también se nos activa el modo noche en el iPhone 12, en el iPhone 11 no. Entonces en el iPhone XR no tenemos este anillo para hacer zoom. Así que tendríamos que pellizcar para poder hacer zoom. Ahí ya se nos habilita como este slider que tenemos aquí para poder hacer zoom. Antes de mostrar las fotografías y los videos que he hecho con estos dispositivos, quiero decirles que voy a separar estos dos. Bien, las fotografías del iPhone XR las van a ver aparte y las fotografías de estos dos sí las van a ver juntas. ¿Por qué? Porque como les digo, estos dos tienen modo noche y en el modo noche hay una mejora también bastante notable. Las fotografías y los videos en la noche se ven mucho mejor en el iPhone 12 que en el iPhone 11. Ahora déjame saber acá abajito en los comentarios cuál de estas tres cámaras te gustó más. Si notaste alguna diferencia entre el iPhone 11 y el iPhone 12, también déjamelo saber. Y si no notaste ninguna diferencia, pues también déjamelo saber. Ahora entonces vamos a hablar un poco sobre el software que tenemos aquí. Al momento de hacer este video tenemos la última versión de iOS 17.0.3. Entonces con los tres teléfonos vamos a tener prácticamente lo mismo. Como siempre les digo, vamos a poder personalizar nuestra pantalla de bloqueo, vamos a poder sacar texto
textos, imágenes de una fotografía que tengamos. Solamente dejamos presionado aquí y ya se nos habilita la opción. Vamos a poder copiar, seleccionar todo, traducir, compartir, entre otras cosas más. Si tenemos por ejemplo una página web, vamos a poder dejar presionado sobre la página web y aquí mismo en la aplicación de las fotos nos va a mostrar una previsualización. Si queremos ya entrar a la página así como tal, solamente tocamos ahí encima y ahí ya se nos abre Safari. Esto lo vamos a tener habilitado en los 3 teléfonos. Ya en cuanto al sistema operativo, sinceramente no hay ningún cambio que digamos. Entonces aquí si dejamos presionado vamos a poder sacar solamente el objeto que tenemos. Vamos a poder agregarlo como sticker, vamos a poder compartirlo con otras aplicaciones y el fondo nos va a quedar transparente. Yo creo que ya la gran mayoría de personas sabe cómo funciona. Tenemos las últimas novedades en cuanto a AirDrop, que si los acercamos vamos a poder pasar archivos, vamos a poder pasar otro tipo de información. Así que en cuanto al sistema operativo no vamos a notar ninguna diferencia. Todo lo que hace el iPhone XR lo hace el iPhone 12 y lo hace el iPhone 11 también. Pero entonces, ¿qué pasará con iOS 18? El iPhone XR ya lleva 5 años actualizando. Entonces muy probablemente, no es seguro, esto no lo sabe nadie, pero muy probablemente el iPhone XR ya está en las últimas actualizaciones. Así que todavía no se sabe si sube a iOS 18 o si no sube a iOS 18, si ya siempre se va a quedar con iOS 17. Pues eso no lo sabe nadie, pero pues recuerda que yo estoy aquí para contarte todo esto. En caso de que suba a iOS 18, pues lo vamos a ir probando con cada versión beta que vaya a ir saliendo. Así que asegúrate de estar suscrito para que no te lo vayas a perder. Mientras que al iPhone 11 todavía le quedan aproximadamente 1 año más o 2 años más con actualizaciones. Muy seguramente suba a iOS 18, pero quizás a iOS 19. Eso no lo sabe nadie todavía, pero pues yo aquí te lo voy a estar contando. Mientras que al iPhone 12 seguro le quedan 2 años más, quizás 3. Este dispositivo va a subir sin problemas a iOS 18 y a iOS 19. Quizás a iOS 20, no lo sabe nadie, pero pues te lo voy a estar contando aquí. Así que suscríbete para que no te lo vayas a perder. Todos los 3 dispositivos tienen Face ID que funciona muy bien, es seguro, es rápido. Entonces aquí sí me toca hacerme como a un lado porque tengo el iPhone 15 Pro Max aquí en toda la cara. Y fuera de eso tengo como el cable, vamos a ver si aquí se ve, tengo el cable, aquí lo puedes ver. Tengo el cable del micrófono conectado, entonces ahí se me hace un poco difícil. Pero todos los 3 teléfonos tienen Face ID que funcionan bien y funcionan rápido. No importa si estás en un lugar muy oscuro o no importa si estás en un lugar muy iluminado. Funcionan bien y punto. Ya sabemos que con estos iPhones no tenemos Touch ID, ni huella, ni nada de esas cosas. Simplemente Face ID y listo. En cuanto a las baterías, pues bueno, aquí como que hay algo un poquito controversial, digámoslo así. Porque yo en mi uso personal, en mi experiencia, la batería del iPhone 11 es el que más le dura. Este es el que mejor batería tiene. Seguido después por el iPhone 12 y por último el iPhone XR. Pero entre el iPhone XR y el iPhone 12, sinceramente como que no le he prestado mucha atención en cuanto a la batería. Vamos a mirar cuánto tenemos de batería en este momento. Entonces, en el iPhone XR tenemos 72% de batería. Vamos a acercarlo un poquito. En el iPhone 11 tenemos 78% de batería. ¿Y qué pasa aquí? Que estos 2 teléfonos los desconecté exactamente al mismo tiempo. Como puedes ver, la última carga al 100% fue el martes a las 11:26 de la mañana. Exactamente igual para el iPhone XR. Y pues prácticamente han tenido como el mismo uso, prácticamente lo que he hecho ahorita, actualizar algunas aplicaciones en el App Store. Y pues como pueden ver, el iPhone XR ha gastado más batería que el iPhone 11. Así que entre el iPhone XR y el iPhone 11, mejor batería tiene el iPhone 11. Entre el iPhone 11 y el iPhone 12 parece que también tiene mejor batería el iPhone 11. Aquí sí no nos vamos a fijar mucho en esto porque el iPhone 12 lo desconecté mucho después. Entonces como puedes ver lo desconecté el martes también a las 6:47 de la noche. Prácticamente con el mismo uso. Y pues ya tenemos un 87%. Ya tengo una prueba de batería pendiente entre estos teléfonos, pero el tiempo no me ha ayudado mucho, ¿sabes? Así que por eso es que no lo he hecho. Ya que tengo el iPhone 15 Pro Max, también vamos a hacer la prueba de batería con el iPhone 15 Pro Max. Entonces ahora vamos a hablar un poco sobre el rendimiento que tenemos aquí.
Tenemos el procesador A14 Bionic y 4 GB de memoria RAM para el iPhone 12. En el iPhone 11 tenemos el procesador A13 Bionic y 4 GB de memoria RAM también. Para el iPhone XR tenemos el procesador A12 Bionic y 3 GB de memoria RAM. Así que en cuanto a la memoria RAM, el iPhone XR es el único que tiene 3 GB. Vamos a hacer una pequeña prueba de rendimiento con el iPhone XR. Entonces vamos a cerrar todas las aplicaciones. Todas las aplicaciones ya están actualizadas a su última versión. Vamos a ver qué tanto tiempo tardan en abrir las aplicaciones que normalmente utilizamos día a día. Ya tú me dejarás saber si te parece que es lento o si te parece que es rápido. De igual forma, el procesador A12 Bionic todavía sigue siendo bastante potente. No es lo mejor, pero pues tampoco está tan mal como puedes ver aquí. Pues de igual forma les recuerdo que este es un dispositivo del 2018, así que pues ya llevamos prácticamente 5 años desde que se lanzó. Vamos ahora con X. Ya fíjate aquí el rendimiento que tenemos para abrir las aplicaciones que normalmente utilizamos día a día. Entonces, como puedes ver, vámonos ahora con Twitch. Ya lo tenemos abierto, está cargando el contenido. Vámonos rápidamente con SpeakTest. Ya lo tenemos abierto. Vámonos ahora con TikTok. El rendimiento del iPhone XR todavía se me hace que es muy bueno. Vámonos ahora con Tumblr. En este momento el teléfono está bastante caliente. Ese problema del sobrecalentamiento tampoco le ayuda mucho a la batería, porque cuando la batería se calienta mucho, pues se degrada mucho más rápido. Entonces este problema de sobrecalentamiento pues no es que sea bueno para los dispositivos en sí. Vámonos ahora con Spotify. Listo, vámonos ahora con Amazon. Aquí estamos viendo el tiempo de carga de cada aplicación en el iPhone XR con iOS 17, sus 3 GB de memoria RAM y el procesador A12 Bionic. Este es el mismo procesador que tiene el iPhone XS y el iPhone XS Max. Listo, pues ya lo tenemos abierto. En cuanto a juegos, estos juegos que estás viendo aquí los he probado todos y con ninguno de estos juegos he tenido ningún problema. Casi que todos los juegos los vas a poder correr bien en este dispositivo. Déjame saber si te gustaría que hiciera una prueba de juegos en el iPhone XR. En caso de que haga la prueba de juegos en el iPhone XR, va a ser en mi canal nuevo de Rubentech SpeakTest. Ahora vamos a probarlo con el iPhone 11. Entonces, todas las aplicaciones actualizadas a sus últimas versiones, todas las aplicaciones cerradas. Como puedes ver, aquí ya se siente que abre un poco más rápido las aplicaciones. Mira, ahí estás viendo. La diferencia en cuanto a rendimiento se nota más que todo cuando los tienes lado a lado. Si no, pues este dispositivo va a ser más que suficiente para ti, hablando en cuanto a rendimiento. Pero ciertamente cuando los tienes lado a lado ya puedes notar que el iPhone 11 es un poquitico más rápido que el iPhone XR, pero de igual forma no por mucho, la diferencia es apenas como por unos milisegundos. Vámonos ahora con SpeakTest. Listo, vámonos ahora con TikTok. Aquí ya está cargando el contenido, pero la aplicación ya está abierta. Vámonos rápidamente con Tumblr. Listo, vámonos ahora con Netflix. Ya lo tenemos abierto. Vámonos ahora con Spotify. Les recuerdo que este dispositivo es modelo 2019. Solamente llevamos 4 años desde que se lanzó al mercado. Vámonos ahora con eBay. Y listo, ya lo tenemos abierto. Este teléfono también se calienta mucho. En este momento está hirviendo. Toda esta parte de aquí está muy caliente. Y por último, vámonos con Mercado Libre. Y listo, ya lo tenemos abierto. Con este dispositivo también he jugado todos estos juegos que estás viendo aquí. El único juego que me ha dado algunos problemas es el CarX, pero cuando juego a gráficos máximos, si le bajamos un poco los gráficos, los fotogramas por segundo, ahí ya el juego corre un poco más suave, corre mejor, pero de resto todos los demás juegos que he probado, cero problemas. De igual forma con este dispositivo sí ya tengo hecha una prueba de juegos por si quieres ir a verla. Acá abajo en la descripción te lo voy a dejar o simplemente entra a mi nuevo canal de Rubentech SpeakTest y ahí vas a encontrar la prueba de juegos que le hice. Ahora entonces vamos a mirar cómo sería con el iPhone 12. Entonces aquí ya todas las aplicaciones están cerradas. Vamos a entrar a Snapchat. Listo, vámonos ahora con YouTube. Listo, ya lo tenemos abierto, solo está cargando el contenido. Vámonos ahora con Pinterest. Listo, vámonos ahora con Facebook.
Como puedes ver, el iPhone 12 es unos segunditos, unos milisegundos más rápido que el iPhone 11. Y mira aquí al José Tecnofanático. Ok, vámonos ahora con X. Listo, ya lo tenemos abierto. Claramente este dispositivo, al ser casi 3 años más nuevo que los otros dos, pues va a ser un poco más rápido. Vámonos ahora con Twitch. Vámonos ahora con SpeakTest. Listo, vámonos ahora con TikTok. Aquí ya está cargando el contenido. Listo, entonces como puedes ver, el rendimiento es mucho mejor a comparación con el del iPhone XR. Entonces si ves que aquí el rendimiento es un poquito más rápido. Es un poco mejor más bien. Vámonos ahora por último con Mercado Libre. Y listo, ya lo tenemos abierto. Con los juegos exactamente igual. Vamos a poder jugar literalmente cualquier juego que nosotros queramos. El juego de CarX también da unos pequeños tirones aquí en el iPhone 12. Pero pues es mucho más jugable que en el iPhone XR y que en el iPhone 11. Pero para los demás juegos, cero problemas. Y te digo porque también ya los he probado. Ves poquitos juegos aquí, pero es porque ya he tenido que borrarlos. Porque al instalar iOS 17 con todas las aplicaciones que tengo, y fuera de eso que este dispositivo es de 64 GB, pues me ha tocado borrar los juegos, ¿bien? Pero entonces, como pudieron ver, entre el iPhone XR y el iPhone 11 es unos milisegundos más rápido. Entre el iPhone 11 y el iPhone 12 es unos milisegundos más rápido. Que sinceramente prácticamente no vas a notar esa diferencia, a no ser de que los tengas de lado a lado así como los tengo yo. Hay algunas personas que les gusta ver el resultado que tenemos en Antutu y en Geekbench, entonces pues vamos a mirarlos. En Geekbench 6 con iOS 17, como puedes ver aquí, para el iPhone XR tenemos 1298 para single core y 2786 para el multicore. Para el iPhone 11 también con iOS 17 tenemos para el single core 1749 y para el multicore 4112. Para el iPhone 12, pues siendo el que más puntaje nos dio, tenemos para el single core, también con iOS 17, 2107 y para el multicore 4777. Para el Antutu tenemos 663.978 para el iPhone XR. Para el iPhone 11 tenemos 784.265 puntos. Para el iPhone 12, siendo el que más puntos nos dio, tenemos 942.116 puntos. Claramente el iPhone 12, al tener un mejor procesador, pues los números son mucho más altos, el rendimiento es mejor. Pero cuando estamos abriendo aplicaciones del día a día, como estas que les acabo de mostrar aquí, prácticamente no se va a notar ninguna diferencia. Entonces, ahora en conclusión, ¿cuál de estos tres es mejor y cuál de esos tres deberías de comprar? Y pues la respuesta para todo eso sería el iPhone 12 es el mejor de todos estos tres. Porque tenemos una mejor pantalla, un diseño un poco más moderno a comparación con estos otros dos. Tenemos menos marcos, tenemos mejor Face ID, tenemos mejor sonido, un poco más fuerte y tenemos un poco más de brillos. Tenemos mejores cámaras, ya que recuerden que tenemos modo noche en todas las tres cámaras. En cuanto a fotografía y video, el iPhone 12 es el mejor aquí, principalmente cuando se trata de tomar fotografías y videos en la noche o en lugares muy oscuros. Tenemos más tiempo de actualizaciones de iOS, como les digo, es posible que este dispositivo actualice hasta iOS 20 o quizás iOS 21. No lo sabemos, pero tiene más años de actualizaciones a comparación con esos otros dos. Así que pues bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya servido de algo. Si te sirvió, déjamelo saber acá en los comentarios. Si te gustó este video simplemente por entretenimiento o por lo que sea, también déjamelo saber acá en los comentarios. Déjame un like, suscríbete y muchas gracias por ver.